planetas, el rinoceronte de Java, conocido por los científicos como Rhinoceros hondaicus. Este gigantesco mamífero es hoy un símbolo silencioso de la crisis de extinción que enfrenta la vida salvaje en la Tierra. Ver uno con vida es tan improbable que muchos lo llaman el fantasma verde de la selva. El rinoceronte de Java es uno de los 5 rinocerontes que existen en el mundo y, sin duda, el más amenazado. Actualmente, se estima que quedan menos de 80 individuos, todos concentrados en un solo lugar, el Parque Nacional Ujung Kulon, en la isla de Java, Indonesia. Esta situación lo coloca en la categoría de peligro crítico de extinción, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. A simple vista, el rinoceronte de Java impone respeto. Puede medir hasta 3 metros de largo y pesar más de 1 tonelada. Su piel gruesa y grisácea forma pliegues que parecen una armadura natural, recordándonos a criaturas prehistóricas que han sobrevivido millones de años. A diferencia de otros rinocerontes, el de Java tiene un solo cuerno, pequeño y poco desarrollado, especialmente en las hembras, que muchas veces ni siquiera lo presentan. Pero lo que realmente hace especial a este animal no es solo su apariencia, sino su forma de vida. Es extremadamente solitario, silencioso y esquivo. Pasa la mayor parte del tiempo oculto entre la selva, alimentándose de hojas, brotes, frutos y ramas jóvenes. Su presencia se detecta más por huellas, excrementos o marcas en el barro que por avistamientos directos. Incluso los expertos que lo estudian rara vez lo ven cara a cara. Durante siglos, el rinoceronte de Java ocupó vastas regiones del sudeste asiático. Se extendía desde India y Myanmar hasta Tailandia, Camboya, Vietnam y varias islas de Indonesia. Sin embargo, su historia cambió drásticamente con la expansión humana. La caza indiscriminada, la pérdida de hábitat y la presión constante del desarrollo fueron reduciendo su territorio hasta dejarlo confinado en un pequeño rincón del mundo. Este capítulo inicial nos presenta a un animal que no solo está desapareciendo físicamente, sino también del conocimiento colectivo de la humanidad. Muchos jóvenes nunca han oído hablar del rinoceronte de Java, y eso lo vuelve aún más vulnerable. Un animal que nadie conoce, es un animal que pocos defienden. El rinoceronte de Java no ruge, no ataca pueblos ni protagoniza documentales espectaculares con persecuciones. Su tragedia ocurre en silencio. Cada nacimiento es un milagro, y cada muerte, una pérdida irreparable para la biodiversidad del planeta. Su historia no es solo la de una especie en peligro, sino la de un mundo que avanza sin mirar atrás. En los siguientes capítulos, exploraremos cómo llegó al borde de la extinción, las amenazas que aún enfrenta, los esfuerzos desesperados por salvarlo, y qué pasará si la humanidad fracasa en protegerlo. Esta es la historia real de uno de los últimos gigantes de la Tierra, y el tiempo para salvarlo se está agotando. Trivia: ¿dónde vive actualmente el rinoceronte de Java? A. En varios países de Asia. Barrio, en el Parque Nacional Ujung Kulon, Indonesia. C. En reservas de África. El camino hacia la desaparición. Para entender por qué el rinoceronte de Java está hoy al borde de la extinción, es necesario retroceder varios siglos en el tiempo. Mucho antes de que las cámaras trampa lo convirtieran en una rareza científica, este animal caminaba libremente por extensos territorios del sudeste asiático. Sus pasos resonaban en bosques, pantanos y llanuras, formando parte esencial del equilibrio natural de la región. Sin embargo, la llegada del ser humano marcó el inicio de un lento pero constante proceso de desaparición. Durante siglos, el rinoceronte de Java fue víctima de la caza. Su cuerno, aunque pequeño en comparación con otros rinocerontes, fue altamente valorado en algunas culturas por creencias falsas sobre sus supuestas propiedades medicinales. Estas ideas, transmitidas de generación en generación, impulsaron un comercio ilegal que no distinguía entre mito y realidad. Cada rinoceronte abatido representaba una ganancia económica, pero también una herida profunda para la especie. A diferencia de otros animales, el rinoceronte de Java tiene una tasa de reproducción muy baja. Las hembras tardan varios años en tener una sola cría,
y esta depende de su madre durante mucho tiempo. Esto significa que cada pérdida es extremadamente difícil de reemplazar. Cuando la caza se intensificó durante los siglos XIX y XX, la población no tuvo tiempo de recuperarse, pero la caza no fue la única amenaza. A medida que las poblaciones humanas crecían, los bosques comenzaron a desaparecer. Grandes extensiones de selva fueron taladas para agricultura, ganadería, caminos y asentamientos humanos. El hábitat del rinoceronte de Java se fragmentó hasta quedar reducido a pequeñas áreas aisladas, sin espacio suficiente para alimentarse, reproducirse y moverse libremente. La especie comenzó a desaparecer de región tras región. Países donde alguna vez fue común, como Vietnam, Camboya y Tailandia, vieron desaparecer a sus últimos rinocerontes de Java en silencio. En Vietnam, el último individuo conocido fue abatido por cazadores furtivos en 2010. Con su muerte, una población entera se extinguió para siempre. Este hecho dejó una lección dura. Cuando una especie llega a números tan bajos, cualquier error puede ser definitivo. Otro factor clave fue la falta de atención internacional. Mientras otros animales más visibles captaban la atención del mundo, el rinoceronte de Java se perdía en la sombra. Su carácter solitario y su hábitat inaccesible hicieron que durante mucho tiempo no se conociera con exactitud cuántos quedaban. La ausencia de datos precisos retrasó acciones urgentes de conservación. Incluso los conflictos humanos tuvieron un impacto. Guerras, inestabilidad política y pobreza en varias regiones impidieron la protección adecuada de la fauna silvestre. En estos contextos, la conservación pasó a un segundo plano frente a las necesidades inmediatas de supervivencia humana. Hoy, el rinoceronte de Java sobrevive únicamente gracias a una combinación de aislamiento geográfico y esfuerzos tardíos de conservación. El Parque Nacional Ujung Kulon se convirtió en su último refugio natural, casi por accidente, debido a su difícil acceso y a la presencia de volcanes que limitaron el asentamiento humano. Este capítulo revela una verdad incómoda. La extinción no ocurre de un día para otro. Es el resultado de decisiones repetidas, de la indiferencia y de la falta de acción a tiempo. El rinoceronte de Java no está desapareciendo porque sea débil, sino porque el mundo cambió demasiado rápido a su alrededor. En el próximo capítulo, nos adentraremos en su vida actual en Ujung Kulon, explorando cómo vive, qué come y qué peligros aún lo acechan, incluso dentro de su último refugio. Trivia: ¿por qué el rinoceronte de Java está en peligro crítico de extinción? A. Porque es un animal agresivo barrio por la caza furtiva y la pérdida de hábitat. C. Porque no puede adaptarse al clima. El último refugio en el extremo occidental de la isla de Java, rodeado por el Océano Índico y cubierto por una selva espesa e impenetrable, se encuentra el Parque Nacional Ujung Kulon. Este lugar, declarado Patrimonio de la Humanidad, es hoy el último hogar del rinoceronte de Java. Aquí, lejos del ruido de las ciudades y del avance directo del ser humano, sobrevive la última población conocida de esta especie en el planeta. Ujung Kulon es un ecosistema complejo. Selvas tropicales, manglares, ríos, pantanos y zonas costeras forman un mosaico natural que provee alimento y refugio al rinoceronte. Sin embargo, este paraíso aparente es también una jaula natural. Todos los rinocerontes de Java viven concentrados en un solo sitio. Si algo grave ocurre aquí, la especie entera podría desaparecer. La vida cotidiana del rinoceronte de Java transcurre en silencio. Es un animal principalmente solitario, que se desplaza lentamente entre la vegetación densa, siguiendo senderos invisibles para el ojo humano. Pasa gran parte del día alimentándose de más de 300 especies de plantas, incluyendo hojas, brotes tiernos, frutos caídos y ramas jóvenes. Su dieta variada lo convierte en un ingeniero del ecosistema, ya que al alimentarse abre claros en la vegetación y permite el crecimiento de nuevas plantas. Uno de los comportamientos más característicos del rinoceronte de Java es su amor por el barro. Los charcos de lodo no solo le sirven para refrescarse en el clima tropical, sino también para proteger su piel de insectos y parásitos. Estas zonas fangosas son clave para los investigadores,
ya que allí quedan impresas las huellas que permiten identificar individuos y estimar la población. A diferencia de otros rinocerontes, el de Java es extremadamente difícil de observar. La mayoría de la información que se tiene sobre él proviene de cámaras trampa, colocadas estratégicamente por conservacionistas. Estas cámaras han revelado momentos íntimos de su vida, madres caminando con sus crías, machos marcando territorio y jóvenes explorando su entorno por primera vez. Pero incluso dentro de este refugio protegido, el peligro no ha desaparecido. Una de las amenazas más graves es la falta de diversidad genética. Al haber tan pocos individuos y vivir todos en el mismo lugar, existe un alto riesgo de enfermedades y problemas reproductivos. Una sola epidemia podría tener consecuencias devastadoras. Otro riesgo constante es la actividad humana indirecta. Aunque el parque está protegido, la presencia de comunidades cercanas, la pesca ilegal y la posible entrada de cazadores furtivos siguen siendo preocupaciones reales. Además, especies invasoras de plantas han comenzado a desplazar la vegetación nativa, reduciendo la disponibilidad de alimento para los rinocerontes. La naturaleza misma también representa un peligro. Ujung Kulon se encuentra en una zona volcánica activa y propensa a terremotos y tsunamis. Un desastre natural de gran magnitud podría afectar de forma irreversible a la única población existente de rinocerontes de Java. A pesar de todo, la supervivencia de esta especie es también una historia de resistencia. Guardaparques, biólogos y comunidades locales trabajan día y noche para proteger este último refugio. Patrullajes constantes, monitoreo tecnológico y programas de conservación buscan asegurar que el rinoceronte de Java tenga una oportunidad de seguir existiendo. Este capítulo nos muestra una realidad frágil. El rinoceronte de Java aún vive, pero lo hace en equilibrio precario. Su futuro depende completamente de lo que ocurra en este pequeño rincón del mundo. En el próximo capítulo, exploraremos los esfuerzos humanos para salvarlo, y si realmente es posible evitar su extinción definitiva. Trivia: ¿cuántos rinocerontes de Java existen aproximadamente en el mundo? A más de 1000 habitantes, alrededor de 300, menos de 100. La carrera contra el tiempo, salvar al rinoceronte de Java, no es una tarea sencilla. Con menos de un centenar de individuos viviendo en un solo lugar del planeta, cada decisión cuenta y cada error puede ser irreversible. Para científicos y conservacionistas, la protección de esta especie se ha convertido en una auténtica carrera contra el tiempo, donde el objetivo no es solo evitar su desaparición inmediata, sino garantizar su supervivencia a largo plazo. El primer gran paso en esta lucha fue la creación y fortalecimiento del Parque Nacional Ujung Kulon. Este territorio protegido se convirtió en un refugio legal para el rinoceronte de Java, donde la caza furtiva está estrictamente prohibida. Guardaparques armados con conocimiento del terreno patrullan día y noche la selva, recorriendo kilómetros a pie para detectar amenazas y proteger a los animales. Su trabajo, aunque poco visible, es vital. La tecnología también juega un papel fundamental. Las cámaras trampa permiten monitorear a los rinocerontes sin interferir en su comportamiento natural. Gracias a estas herramientas, los investigadores pueden identificar individuos, seguir nacimientos, detectar muertes y evaluar la salud general de la población. Cada imagen capturada es analizada con detalle, pues representa información valiosa para tomar decisiones de conservación. Otro esfuerzo clave es la restauración del hábitat. En Ujung Kulon, plantas invasoras como la arenga, una especie de palma, han reducido el espacio disponible para el rinoceronte. Para combatir esto, se realizan programas de eliminación controlada y reforestación con especies nativas que forman parte de su dieta. Este trabajo es lento y requiere constancia, pero es esencial para asegurar alimento suficiente. La participación de las comunidades locales también ha demostrado ser crucial. Programas educativos buscan crear conciencia sobre la importancia del rinoceronte de Java y el valor del Parque Nacional. Cuando las personas entienden que proteger al rinoceronte también protege el agua, los bosques y su propio futuro, la conservación deja de ser una imposición
y se convierte en un compromiso compartido. Uno de los proyectos más debatidos es la posible creación de una segunda población en otro lugar seguro. La idea es reducir el riesgo de que un solo evento, como una enfermedad o un desastre natural, acabe con toda la especie. Sin embargo, trasladar rinocerontes de Java es extremadamente complicado. Son animales sensibles al estrés, y cualquier error en el proceso podría ser fatal. Por eso, esta opción se analiza con máxima cautela. A nivel internacional, organizaciones de conservación colaboran con el gobierno de Indonesia para financiar investigaciones, entrenar personal y establecer estrategias a largo plazo. Sin embargo, los recursos siempre son limitados y la competencia por atención y financiamiento es alta. En un mundo con muchas especies en peligro, el rinoceronte de Java lucha por no ser olvidado. Este capítulo demuestra que salvar una especie no depende de una sola acción heroica, sino de una suma de esfuerzos constantes, silenciosos y coordinados. Cada patrullaje, cada planta reforestada y cada niño educado sobre la importancia de la naturaleza cuenta. El rinoceronte de Java aún tiene una oportunidad, pero el margen de error es mínimo. En el próximo y último capítulo, exploraremos qué pasará si la humanidad fracasa, y qué significa realmente perder a esta especie para siempre. Trivia: ¿qué característica distingue al rinoceronte de Java de otros rinocerontes? A tiene 2 cuernos grandes. Barrio no tiene cuernos. Se tiene un solo cuerno pequeño. Cuando el silencio sea definitivo, imaginar un mundo sin el rinoceronte de Java es imaginar un silencio nuevo en la selva. No un silencio audible, sino uno profundo, invisible, que marca la ausencia de algo irreemplazable. Si esta especie desaparece, no será solo la extinción de un animal, sino el fracaso colectivo de la humanidad para proteger una forma de vida que sobrevivió millones de años y sucumbió en apenas unos siglos. La extinción del rinoceronte de Java significaría la pérdida definitiva de una rama única del árbol de la vida. Cada especie cumple un papel específico en su ecosistema, y el rinoceronte de Java no es la excepción. Como gran herbívoro, regula el crecimiento de la vegetación, dispersa semillas y crea caminos naturales que otros animales utilizan. Sin él, el equilibrio ecológico de Ujung Kulon cambiaría de forma irreversible, pero las consecuencias van más allá de la naturaleza. La desaparición de esta especie sería también una pérdida cultural y científica. Cada rinoceronte de Java aporta información genética invaluable, resultado de millones de años de evolución. Con su extinción, se perdería para siempre la oportunidad de aprender de su biología, su comportamiento y su adaptación al ambiente. El silencio también alcanzaría a las futuras generaciones humanas. Niños y jóvenes crecerían en un mundo donde el rinoceronte de Java existiría solo en fotografías, libros o archivos digitales. Nunca podrían observarlo vivo, respirando, caminando libre entre la selva. Sería otro nombre más en la lista de especies que dejamos desaparecer por no actuar a tiempo. Sin embargo, este capítulo final no es únicamente una advertencia, también es un llamado a la responsabilidad. La historia del rinoceronte de Java aún no ha terminado. Mientras exista al menos un individuo vivo, existe esperanza. La diferencia entre la supervivencia y la extinción depende de decisiones humanas, políticas de conservación, educación ambiental y respeto por la naturaleza. El rinoceronte de Java nos obliga a enfrentar una pregunta incómoda: ¿qué valoramos realmente como especie? Si no somos capaces de proteger a uno de los animales más raros y antiguos del planeta, ¿qué dice eso de nuestro futuro? Su lucha es, en muchos sentidos, un reflejo de la relación entre el ser humano y el mundo natural. Cada esfuerzo, por pequeño que parezca, importa. Desde apoyar organizaciones de conservación hasta difundir información y crear conciencia, todos podemos formar parte de la solución. La protección del rinoceronte de Java no es solo una causa lejana en una isla remota, es una prueba de nuestra capacidad de cuidar la vida en todas sus formas. Cuando un rinoceronte de Java camina hoy por la selva de Ujung Kulon, no sabe que es uno de los últimos de su especie, no conoce el concepto de extinción ni entiende la amenaza que enfrenta, solo vive,
como lo ha hecho siempre. La responsabilidad de asegurar que ese caminar continúe no es suya, es nuestra. Si el rinoceronte de Java desaparece, el mundo será un lugar un poco más pobre, más silencioso y más vacío, pero si logramos salvarlo, su supervivencia se convertirá en un símbolo poderoso de esperanza, demostrando que aún es posible corregir nuestros errores y proteger aquello que no puede defenderse por sí mismo. Este documental no termina con una respuesta definitiva, sino con una elección. El futuro del rinoceronte de Java aún está escribiéndose, y el tiempo para decidir se está acabando. Trivia: ¿cuál es una de las mayores amenazas actuales para el rinoceronte de Java? A. Los desiertos. Barrio, los desastres naturales y enfermedades. C. El frío extremo. Las respuestas van a estar en la descripción. Y así, en el corazón de una selva que aún respira vida, el rinoceronte de Java sigue caminando, sin saber que el mundo lo está observando por última vez. No pide ayuda, no reclama atención, solo existe, como lo ha hecho desde hace millones de años. Pero hoy, su simple existencia es un acto de resistencia. El futuro de esta especie no se decidirá en la selva, sino fuera de ella, en nuestras decisiones, en nuestra conciencia y en nuestra capacidad de entender que no somos dueños del planeta, sino parte de él. Porque cuando una especie desaparece, la Tierra no se reinicia, se rompe un equilibrio que nunca vuelve a ser el mismo. El rinoceronte de Java no es solo un animal en peligro crítico de extinción, es una advertencia viviente. Es la prueba de hasta dónde puede llegar el daño humano, y también de hasta dónde puede llegar la esperanza si actuamos a tiempo. Todavía estamos a una decisión de marcar la diferencia, a una acción de cambiar el final de esta historia, a un compromiso real de demostrar que no todo lo que toca el ser humano está condenado a desaparecer. Si algún día el rinoceronte de Java deja de existir, el mundo será más silencioso, más vacío y más pobre, pero si sobrevive, su historia será recordada como una victoria contra la indiferencia, como el momento en que decidimos proteger la vida antes de que fuera demasiado tarde, porque salvarlo no es solo salvar a un rinoceronte, es salvar la memoria del planeta, es salvar nuestro propio futuro. Y ahora la pregunta final no es qué pasará con él, sino qué vamos a hacer nosotros. Si te gustó el video, comenta un. Si no te gustó, comenta 2. También dale like, suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario. Y si no te gustó, hazlo de todas formas. Al fin y al cabo es gratis y me ayudas muchísimo a seguir subiendo más videos. Ahí en la descripción les dejo mi link de mis redes sociales por si gustas echarles un vistazo. Cuéntame en los comentarios ¿cuál fue el que más te impactó? Suscríbete para no perderte más historias increíbles.